Juan Rivera, ¿sigues ahí con nosotros? Aquí estamos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, esta mañana habéis presentado ese informe que habéis hecho desde FTI Consulting junto con Stadegeo, estos riesgos tan importantes al final porque afectan a la economía, nos afectan a nosotros y por supuesto a las empresas. ¿De qué estaríamos hablando en este momento? ¿Cuáles son las claves de ese informe? ¿Cuáles son los riesgos principales para las multinacionales españolas en el entorno no comercial? Yo diría que son 4 más 1. El primero de todos y el que identifican todas las compañías con las que hemos hablado y ejecutivos es la gobernanza del comercio internacional, lo que se ha dado en llamar las guerras comerciales, aranceles, etcétera, asociado al proteccionismo o al nacionalismo económico de algunos países. El segundo es este tsunami, oleada regulatoria o la tendencia a la sobreregulación. Uno de los intervenientes en la sesión de esta mañana decía que el propio excomisario Arias Cañete decía que la Unión Europea es la más maravillosa máquina de regular y que algunos reguladores en otras partes del globo estaban tomando buena nota de lo que la Unión Europea hacía, sin entrar en juicios de valor si es bueno o malo, pero estamos asistiendo a una oleada regulatoria no solamente en sectores tradicionalmente regulados, sino en otros muchos más. Tercero, la ciberseguridad, que con el COVID-19 pues hemos asistido a una mayor preocupación sobre brechas de seguridad, acceso a datos, combinado con mejoras regulatorias en cuanto a la protección de datos personales, etcétera. El cuarto, la incertidumbre política. Acabamos de salir de una elección en Estados Unidos donde hemos estado casi 4 o 5 días sin poder dormir y sin saber claramente qué resultado iba a haber, y ahora tenemos muchas dudas encima sobre lo que puede suceder en una era marcada por el hiperliderazgo político y por personalidades que realmente no te permiten planificar adecuadamente cuál va a ser la respuesta institucional a ciertas situaciones de mercado. Y por último, el COVID-19, que ha, digamos, movido todo el panorama, aunque yo creo que ha sido un incidente más operativo y que ha testado, digamos, la capacidad de respuesta de las compañías y de resistencia / resiliencia ante los cambios del mercado y ante situaciones como la que nos enfrentamos. Dentro de los riesgos que has mencionado, das algunas de las claves del momento de incertidumbre que vivimos, ¿verdad? Ahora ya tenemos un poquito más claro el resultado de las elecciones en Estados Unidos, a pesar de la resistencia del gobierno de Donald Trump. Joe Biden, bueno, pues parece que ya está incluso empezando a formar su gabinete, parece que esta semana ya nos está dando pistas de por dónde van a ir los tiros de su gobierno, y eso lo relaciono con los dos primeros riesgos que apuntabas, ese proteccionismo o esa oleada regulatoria. En Estados Unidos se está hablando precisamente de que Joe Biden pueda implementar una mayor regulación en algunos sectores, puede haber mayor carga impositiva en algunos sectores y desde luego lo que hemos visto con la presidencia de Donald Trump es una vuelta hacia adentro, ¿no? Un incremento del proteccionismo dentro de sus relaciones comerciales con el resto del mundo. No sé si ahora que ese riesgo político lo tenemos un poquito más despejado en Estados Unidos, tenemos alguna pista sobre esos otros dos riesgos. ¿Qué va a pasar con la regulación con una presidencia de Joe Biden? ¿Qué va a pasar con el proteccionismo comercial que ha tenido Estados Unidos en los últimos años? No sé si contempláis riesgos en este sentido. Yo creo que siempre van a estar presentes en el panorama el grado de severidad y el grado de explosión o la potencial explosión que pueda haber es lo que puede cambiar en un momento definido. La presidencia de Trump ha sido muy vocal, ha sido la presencia del Twitter, ¿no? En tanto en cuanto muchas de las cosas te las encontrabas en su timeline de Twitter y decías, a ver cómo me manejo yo en esta circunstancia. El fondo de los asuntos, que es la gobernanza del comercio mundial o la posición de los diferentes actores en el comercio mundial, sí que no va a cambiar. Y ahí yo creo que la Unión Europea, y yo soy profundamente europeísta, tiene mucho que decir, y países como España, que no está ni en el liderazgo, pero sí que tenemos una economía muy competitiva, tenemos mucho que decir a la hora de defender tanto las posiciones del país como de las empresas que operan en el país. Yo creo que aquí hay una cuestión fundamental, la gran virtud de la colaboración público-privada a la hora de enfrentar estas situaciones. Si yo soy una compañía internacional española y opero en diferentes jurisdicciones que tienen tensiones o tienen, digamos, situaciones comprometidas con alguno de estos asuntos, debo alinear posturas y posiciones con el gobierno de mi país para entender y ponerle más inteligencia a la gestión del asunto.
Precisamente quería preguntarte por eso, ¿no? Mencionabas la colaboración público-privada. ¿Qué estrategias siguen las compañías para hacer frente a este tipo de riesgos? Porque si, por ejemplo, hablamos de compañías españolas, pues vemos algunas que están muy presentes en América Latina, otras que tienen su mercado dentro de las fronteras nacionales, otras el europeo. No sé qué tipo de estrategias, si también habéis en el informe apuntado a cuáles son los métodos, los mecanismos, las herramientas, cómo hacen las compañías para enfrentar estos riesgos principales. Uno de los intervinientes en la sesión de esta mañana decía que si quieres ser resiliente / resistente, lo digo porque el término resiliencia se ha puesto muy de moda en los últimos 6-7 meses. Y si quieres ser resiliente y quieres ser resistente, tienes que ser muy global. La globalización y el estar presente en 30, 40, 50, 60 jurisdicciones en todo el mundo te da la posibilidad de gestionar el portfolio de operaciones que tienes y decidir en qué momento profundizas más en un mercado, te repliegas un tanto menos y en qué situaciones tienes que, por ejemplo, adquirir seguros de cobertura swaps para proteger, digamos, la repatriación de dividendos u otras cuestiones. En el caso del Brexit, por ejemplo, puedes acudir a lo que han hecho muchas compañías en el Reino Unido, que es relocalizar, digamos, los cuarteles o las oficinas físicas o la entidad legal en otra jurisdicción, caso de Ámsterdam, ¿no? Por ejemplo, y luego trabajar codo a codo con algo que va a ser muy relevante a partir de ahora, y espero que cada vez más, porque con la época de Trump ha estado un poco cayó un poco en el olvido, pero los grandes organismos multilaterales y las organizaciones internacionales, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, etcétera, van a ser cada vez más importantes, y ahí las empresas tienen que tener su voz, trabajar conjuntamente con los gobiernos, con los estados y expresar firmemente su opinión, de igual manera que lo hacen en las asociaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades sectoriales que sirven para alinear esa presencia internacional y abogar por la defensa de sus intereses, y por supuesto la Unión Europea, como he dicho antes. Por cierto, además de ese informe, me parece que hoy también habéis anunciado una herramienta para ayudar a las empresas a hacer frente a este tipo de riesgos, Non-Market Country Index, un mapa mundial de riesgos geopolíticos para las empresas. ¿Dónde se puede consultar? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ofrece esta herramienta? Realmente no es tanto una herramienta, que lo que hemos tratado de hacer es construir un indicador agregado de riesgos que de alguna manera te permita catalogar el nivel de riesgo en el que está cada país. Lo que hemos hecho es muy sencillo. Hemos agrupado los riesgos en 3 clústeres: el sociopolítico, el económico y el de infraestructuras. En cada uno de ellos hemos identificado tres indicadores, y a partir de ahí hemos configurado una serie histórica en todos los países del mundo de aproximadamente 7-8 años, y vemos la evolución en cada uno de los indicadores de todos esos mercados, ¿no? De tal manera que vas viendo cómo cambia la situación en Europa como consecuencia de la crisis económica, Japón, América Latina y los diferentes países que están dentro del índice. De tal manera que lo que queríamos era que las empresas pudieran comprender mucho más naturalmente esto, basándonos en información pública abierta que proporciona el Foro Económico Mundial u otras instituciones privadas. Creemos que el asunto lo amerita, el asunto es relevante para los consejos de administración y para los directivos de las grandes compañías españolas e internacionales, y creemos que hay grandes oportunidades de aprendizaje y de eficientar la gestión de estos riesgos no comerciales, y no solamente para grandes empresas, sino también para pymes exportadoras que cada vez más se están abriendo al exterior, se están globalizando y se encuentran que si, por ejemplo, tú fabricas envases metálicos, te vas a encontrar con una normativa diferente en Europa, otra en América u otra igual en Asia, ¿no? Y tienes que aprender a entender el mercado, la regulación y el contexto en el que operas. Pues seguiremos de cerca esos riesgos para las empresas, ese entendimiento del mercado y lo que nos apuntabas, ¿no? Ser global para ser resistente y resiliente. Tomamos nota. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.